La ensalada que todos preguntan cómo se hace después de probarla. Ojo pues, preste atención desde el primer segundo porque esta ensalada queda tan fresca, tan ligera y tan sabrosa que engancha de una. De esas recetas que uno empieza a ver y dice, esta la tengo que hacer hoy mismo, ¿cierto? Arrancamos con un mango grande y bien pintón. Ese punto exacto que queda firme y con ese saborcito ácido que tanto nos gusta para las ensaladas. Lo lavamos muy bien, con agua abundante, ponga cuidado ahí. Luego le retiramos la cáscara y lo cortamos primero en rodajas. Después, esas rodajas las llevamos a cubos medianos, ni muy grandes ni muy pequeños, buscando que cada bocado tenga presencia. Este ingrediente nos encanta porque aporta frescura, fibra y un contraste espectacular con el atún. Díganos una cosa, ¿a ustedes les gusta más el mango verde o el mango bien maduro en las ensaladas? Vea pues, déjenlo en los comentarios. Seguimos con medio manojo de cilantro fresco. Este ingrediente es de los favoritos porque levanta cualquier preparación. Lo lavamos muy bien, hoja por hoja, y luego lo picamos bien finito, con calma, sin afanes. El cilantro aporta aroma, sabor y además tiene propiedades digestivas, así que aquí no solo hay sabor, también hay beneficios, ¿cierto? Vea, si ya le cogió cariño a este canal, déjelo claro y suscríbase. Eso sí, hágalo ya, antes de que se distraiga. Ese clic es el que nos ayuda a seguir metiéndole ganas y trayéndole contenido con sabor y calidad. Ahora pasamos a media cebolla roja. La pelamos y la cortamos muy finamente. Este paso es clave para que no opaque los demás sabores. La cebolla roja da ese toque crujiente y ligeramente dulce que combina perfecto con el mango y el limón. ¿Ustedes son de cebolla cruda en ensalada o prefieren bajarle el sabor con agüita y sal? Los leemos pues. Yo sé que ustedes ven el video pero no me están comentando y eso lo deja uno como en ascuas. Hágame ese favor y escriba un comentario. No se complique, diga lo que opina o qué receta quiere que prepare. Es el turno del aguacate, y aquí ponga cuidado. Usamos medio aguacate maduro pero firme, de esos que están en su punto. Lo abrimos a la mitad, retiramos la semilla, quitamos la cáscara y lo cortamos en cubos medianos. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta cremosidad, grasas saludables y hace que la ensalada quede más completa y saciante. ¿A quién más le encanta el aguacate en casi todo? ¿Cierto que sí? Ahora sí llega el momento de combinar todo. En una ensaladera amplia agregamos primero el mango en cubos, luego la cebolla roja, el cilantro fresco y el aguacate. Todo va entrando en este orden, tal cual, sin revolver todavía, vea pues. Directamente sobre estos ingredientes agregamos el aderezo. Exprimimos el jugo de un limón fresco, añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y sumamos una pizca de sal, solo una pizquita para resaltar los sabores, nada más. A continuación incorporamos una lata de atún en lomos. Este paso también es importante. El atún lo desmenuzamos con cuidado con las manos o con un tenedor para que queden trozos y se integre mejor. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin aplastar, asegurándonos de que el jugo del limón y el aceite de oliva se repartan bien y abracen cada ingrediente. Aquí no se bate ni se maltrata, se mezcla con cariño, ¿cierto? Porque queremos que todo conserve su forma y su textura. Esta preparación se puede acompañar con tostadas, galletas saladas, pan artesanal o incluso servirla sola como una comida ligera, ideal para el almuerzo o una cena fresca. También queda espectacular para llevar en un tupper para un día de trabajo o un paseo. Si esta receta les gustó, díganos pues, ¿la harían tal cual o le agregarían otro ingrediente? La ensalada de lechuga y piña más cremosa que probarás en tu vida. Ponga cuidado desde ya pues, porque esta ensalada es de esas que uno prueba una cucharada y ya no quiere parar. Arrancamos con una piña pequeña bien madura, y este ingrediente nos encanta porque aporta dulzor natural, jugosidad y además ayuda a la digestión. La lavamos muy bien, le retiramos toda la cáscara y esos punticos negros, ponga cuidado en eso. Y luego la cortamos primero en rodajas y después en cubos pequeños, más o menos del mismo tamaño para que todo quede parejito. Esta piña la llevamos a una olla y la ponemos a calar con 2 cucharadas de stevia. Aquí no agregamos agua, solo dejamos que suelte sus propios jugos. Esto concentra el sabor y hace que la ensalada quede espectacular. Díganos pues en los comentarios, ¿a ustedes les gusta la piña bien dulce o más ácida? Bueno, vea, mientras vamos cocinando, aproveche y haga su parte. Suscríbase, no espere a que se le pase la emoción. Con ese clic usted nos apoya un montón y además queda pendiente de todo lo nuevo que subimos. Hágale con confianza que esto es para compartir. Mientras la piña se va calando con calma, seguimos con media lechuga crespa verde y bien fresca. Esta parte es clave, ¿cierto? Lavamos muy bien hoja por hoja y luego la ponemos a desinfectar de manera natural en agua con un chorrito de vinagre blanco. La lechuga aporta frescura, fibra y ese crocante delicioso que equilibra lo cremoso del aderezo. Más adelante la retomamos. Seguimos ahora con 2 tallos de cebolla. Este ingrediente es de los preferidos porque levanta todo el sabor de la ensalada. Los cortamos muy finamente, bien chiquiticos, para que no se sientan fuertes, sino suaves y agradables. ¿Ustedes son de cebolla finita o más gruesa en las ensaladas? Lea pues y cuéntenos.
Vea pues, esto parece transmisión en silencio porque nadie comenta, y uno aquí cocinando con emoción esperando leerlos. No sea así, anímese y deje un comentario, critique, sugiera, diga lo que quiera. Eso nos da vida y nos ayuda a seguir metiéndole ganas. Pasamos a media zanahoria pequeña. La lavamos muy bien, le retiramos la piel y la rallamos finamente. La zanahoria aporta color, un dulzor natural delicioso y además es rica en betacarotenos, buenísimos para la piel y la vista. A nosotros nos encanta rallada así finita. ¿Y a ustedes cómo les gusta más, rallada o en tiritas? Ahora usamos una manzana roja grande. Este ingrediente nos gusta mucho porque le da frescura y un contraste dulce espectacular. La lavamos muy bien, la cortamos en rodajas, retiramos el corazón y las semillas y luego la llevamos a cubos pequeños. Si quieren pueden rociarle unas goticas de limón para que no se oxide. Vea pues ese tip. Retomamos la lechuga, que ya está bien desinfectada. La secamos muy bien, este paso es clave para que el aderezo se adhiera mejor. Y luego la cortamos con las manos o con cuchillo en tiras no muy delgadas. Nada de aplastarla, ponga cuidado. Ahora sí, llegó uno de los momentos más sabrosos. En una ensaladera amplia empezamos a combinar todo con calma y cariño. Agregamos primero la lechuga, luego la piña ya calada y bien jugosita, la manzana roja, la cebolla finamente picada y la zanahoria rallada. Solo con ver los colores ya provoca, ¿cierto? Directamente sobre estos ingredientes vamos con el aderezo, que es sencillo pero delicioso. Agregamos 100 gramos de crema de leche, 4 cucharadas de yogur griego natural, que este ingrediente es de nuestros preferidos, porque aporta cremosidad y proteína, 2 cucharadas de miel de abejas que redondean el sabor y una pizca de sal para equilibrar todo. Este aderezo queda suave, fresco y nada empalagoso. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, ponga cuidado aquí, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo y abrace cada ingrediente. No se mezcla con afán, se hace con paciencia para que todo quede bien integrado y la ensalada mantenga su textura. Y listo pues, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, carnes frías, pescado o incluso servir sola como una comida ligera y refrescante. Esta ensalada de frutas es tan refrescante que la vas a repetir toda la semana. Ponga cuidado desde el arranque pues, porque esta ensalada no es cualquier cosa, es fresca, es explosiva en sabor y queda tan bonita que provoca antes de probarla. Arrancamos con 125 gramos de arándanos frescos. Este ingrediente nos gusta mucho porque es potente en antioxidantes, ayuda a la circulación y le da un contraste delicioso a la ensalada. Los lavamos muy bien, los ponemos a desinfectar de manera natural con agua y un chorrito de vinagre blanco. Aquí es clave ser juiciosos, ponga cuidado, porque una fruta bien limpia hace toda la diferencia. ¿Ustedes suelen desinfectar las frutas o se van directo al corte? Lea pues y cuéntenos. Seguimos con un mango grande y pintón, de esos que están firmes pero ya dulces. Este ingrediente es de los preferidos porque aporta fibra, vitamina A y ese sabor tropical que nos encanta. Lo lavamos muy bien, le retiramos la cáscara con cuidado, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños, bien parejitos para que cada bocado quede balanceado. ¿El mango les gusta más verde, pintón o bien maduro? Esa pregunta siempre genera debate, ¿cierto? Ahora vamos con 4 kiwis. Esta fruta nos fascina porque aporta acidez, frescura y muchísima vitamina C. Los lavamos muy bien, les retiramos la cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. El color verde del kiwi le da vida a esta ensalada. Vea pues, ya empieza a verse espectacular. Vea pues, mientras le voy mostrando esta preparación, vaya suscribiéndose. No me lo deje para después, que después se le pasa. Hágale con confianza, que con ese clic seguimos cocinando juntos y llenando este canal de recetas para todos los gustos, incluso las más saludables. Seguimos con una piña grande y bien madura. Este ingrediente es una joya porque ayuda a la digestión, refresca y combina perfecto con lo ácido y lo dulce. Lavamos la piña muy bien, le retiramos la cáscara, los puntos negros y el centro duro, luego la cortamos en rodajas y después en cubos pequeños. Aquí el tamaño importa, ¿cierto? Porque así se integra mejor con las demás frutas. Yo no sé si es que están viendo el video escondidos o qué, pero comentarios no aparecen. Y claro, no empieza a pensar que de pronto no les gustó nada. No me deje con esa película en la cabeza, hombre. Escriba algo ahí, así sea, aquí estoy. Para ustedes nada, para nosotros es un empujón enorme. Llegó la hora de combinar sabores. En una ensaladera amplia agregamos la piña, el mango, el kiwi y los arándanos frescos. Solo con ver los colores ya provoca. Vamos pues. Ahora sumamos 2 cucharadas de coco rallado natural y tostado. Este ingrediente nos encanta porque aporta textura, grasas saludables y un aroma delicioso. El coco es ese detalle que muchos no esperan, pero que marca la diferencia. ¿A ustedes les gusta el coco en las ensaladas o prefieren sin él? Preste atención a esto y déjenos su opinión. Pasamos al aderezo, sencillo pero poderoso. Directamente sobre la ensalada agregamos el jugo de 2 limones recién exprimidos.
Luego añadimos 3 cucharadas de miel de abejas. Aquí se logra ese equilibrio entre lo dulce y lo ácido que hace que uno quiera repetir. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin afán, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo y abrace cada fruta. Y listo pues, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes a la parrilla, pollo, pescado o incluso para servir sola como después de saludable o merienda refrescante. Si esta receta les gustó, déjennos un comentario diciendo cuál fruta es su favorita en las ensaladas. Compartan este video con alguien que ame lo fresco y lo natural. Suscríbanse a El Canal de las Ensaladas para no perderse ninguna preparación. Y regálenos un me gusta, que eso nos ayuda un montón. Gracias por quedarse hasta el final. Vamos pues, hágale pues esta ensalada. Y nos vemos en el próximo video, ¿cierto que sí?